Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2:18. La figura del anticristo está presente desde principios del primer siglo e incluso se nos dice que han surgido muchos anticristos desde entonces. Soy Harold Calvo, esto es Un Rudo Despertar Podcast. Me acompañan mi hermano Miguel Forero y el hermano Etzvi Ben Daniel. Hoy estaremos conversando acerca de este personaje que la Escritura llama como el hombre de iniquidad y el hijo de perdición, conocido como el anticristo. ¿Cuál será su rol? ¿Cómo podríamos identificarlo? ¿Aparece este personaje en el Tanakh o en el Antiguo Testamento? ¿Está la figura del anticristo presente solo en el cristianismo? Estos y otros aspectos estaremos conversando acerca del anticristo y su aparición en tiempos finales. Aprovecho para invitar a la audiencia que nos está mirando por primera vez a suscribirse a nuestro canal y a comentar en torno a este tema. Bienvenidos, hermano Miguel y hermano Etzvi. Qué bendición compartir con ustedes el programa del día de hoy. Shalom, Harold, Miguel, a todos los que nos están escuchando. Un abrazo grande. Y bueno, habíamos hecho un programa en el pasado, uno de los últimos, acerca de los falsos mesías a través de la historia. Citamos varios que fueron candidatos, también las advertencias de Yeshua acerca de falsos profetas que habrían de venir. Entonces, no quiero que la gente se confunda entre estos dos personajes o dos aspectos distintos. Ahora estamos hablando en este programa acerca del anticristo, que es una de las figuras más popularizadas en lo que es la escatología cristiana. Se está esperando en el final de los tiempos, cuando la gente piensa acerca de esa figura del anticristo, piensa acerca del libro de Apocalipsis y todas esas profecías. Lo interesante es que esa palabra o ese término no aparece en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Uno empieza a pensar en el 666, ¿sí? El número de la bestia y todo eso, como que se pone en la misma bolsa, lo cual me parece acorde, pero tal vez podemos expandir un poco en este programa, tal vez buscar de dónde viene este concepto originalmente, qué es lo que realmente aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, si no me equivoco. Pablo también nos habla de este concepto y también me gustaría poder investigar y desarrollar acerca de si este es un concepto que nace con las escrituras neotestamentarias o tenía alguna raíz en la tradición del judaísmo hasta ese momento o incluso más puntualmente en las escrituras del Tanaj, ¿sí? De la Biblia hebrea. Entonces, bueno, espero poder desarrollar eso con ustedes y también con la ayuda de todos los que hagan sus aportes que estén mirando el programa ahora. Shalom, Miguel. Bienvenido, hermano Miguel. Shalom para todos. Gracias por la participación en este programa. Y sí, realmente el tema es de vibrante actualidad, diría yo. Porque si hay algo que todos los creyentes, los seguidores de este camino, debemos abrir los ojos y estar atentos es a poder identificar si esto del anticristo ya está en acción o no. Dependiendo de cómo lo miremos nosotros, si pensamos que es simplemente una persona que va a aparecer en algún momento determinado, si es un personaje político, qué sé yo, de eso hablaremos adelante, es necesario que nosotros tengamos claridad respecto de el concepto en sí que se maneja detrás de todo esto. Una cosa interesante que me gustaría pues compartir inicialmente es uno de los puntos de vista que hay al respecto
es que así como pues sabemos que Satán es un plagiador o que copia muchas de las cosas que el Padre ha hecho en su creación, y entonces hay quienes ven en este asunto del anticristo también que hay algo relativo a una Trinidad, así. Ustedes saben que en el cristianismo se habla de Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, dentro de esto se habla también de que hay un equivalente a eso, entonces que eh, el Satán, el espíritu del Satán podría estar energizando todo esto, que el anticristo como tal es la persona encarnada, digámoslo así, que va a tomar acción y se va a revelar y se va a mostrar, pero que el que le da el poder espiritual y que lo dinamiza y que hace las señales y prodigios y todo esto es un falso profeta, que viene a ser como el equivalente del Espíritu Santo en aquella Trinidad cristiana o católica, ¿no? Entonces, bueno, es interesante mirar eso también y pues podemos irlo desarrollando poco a poco. A mí una de las cosas tal vez que me gustaría empezar, había mencionado Harold al comienzo acerca de las escrituras de las epístolas de Juan, ¿sí? Que es el mismo autor del libro de Apocalipsis. Entonces tal vez podamos empezar ahí y desarrollar y también separar. Me parece que hay dos conceptos distintos en lo que tiene que ver con el anticristo, por lo que llego a entender en las escrituras del Nuevo Testamento. Por un lado tenemos en la epístola de Juan este espíritu del anticristo que viene, que es realmente el que se opone a las enseñanzas de Yeshua, de acuerdo a las palabras de Juan, o que se opone a la creencia de que Yeshua vino, ¿sí? En otros lados dice vino en la carne, ya esto entra a la divinidad y otros conceptos que no me voy a meter ahí. Habla Juan también en 1 Juan 4, 1 a 6, hablando justamente del espíritu del anticristo, los que no confiesan a Yeshua. Segunda de Juan 7:11, habla de también quienes se oponen a confesar a Yeshua y sus enseñanzas, tiene el espíritu del anticristo, ¿sí? Cristo siendo en referencia al Mesías, Yeshua, anti en oposición a, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este concepto o a esta idea, cualquier persona puede ser anticristo, ¿sí? No se está hablando de una persona en particular. Pero por el otro lado, tenemos sí el concepto de una persona en particular, que eso es lo que le apasiona más a las personas, y de generación en generación siempre se encuentra uno que puede ser el candidato al anticristo. Hay una visión de que esto también ya sucedió en el periodo contemporáneo a Juan. Me gustaría desarrollar un poco más sobre eso a continuación, pero el concepto de este personaje singular fuera del libro de Apocalipsis, en donde decía que no aparece la palabra anticristo tal como aparecía en la epístola de Juan, aparece en los escritos de Pablo, ¿okay? Una persona singular en Segunda de Tesalonicenses, ¿okay? 2, pueden leer todo el capítulo, pero algunos términos interesantes que aparecen. Habla también de que nadie los engañe. Estas son palabras que hacen eco en lo de Yeshua con los falsos mesías. Pero dice de que vendrá un personaje en particular, que es el hombre de pecado, hijo de perdición. Yo creo que estas palabras, muchos lo identifican con este personaje llamado el anticristo, ¿sí? Porque dice que esta persona, dice, será objeto de culto, se sentará en el templo de Dios como si fuese Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Okay? Y él dice ya en su tiempo que estaba en acción el misterio de la iniquidad. ¿Okay? Se manifestará aquel inicuo, si estas palabras inicuo e inequidad
teniendo que ver con el concepto de sin ley, en oposición a la Torá, ¿sí? Anomia en el griego, y luego dice, el Todopoderoso matará con el espíritu de su boca a esta persona, ¿okay? Al inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y sin duda, hablando de este personaje de ciencia ficción que vendrá en oposición a Dios, y lo interesante es que este concepto, dice, el Señor matará con el espíritu de su boca, sí, todo esto se transpone a lo que se consideraría en la escatología cristiana, tiempos finales, ¿sí? Ahora igual no voy a discutir si es tiempos finales o si ya sucedió, pero el concepto de matará, lo matará con el espíritu de su boca, que Pablo está hablando, eso particularmente es algo que está basado en las escrituras del Tanaj. ¿Okay? Interesantemente, en Isaías 11, esta profecía famosa acerca del tronco de Isaí, ¿sí? De profecía mesiánica, dice que este personaje herirá la tierra con la vara de su boca, ¿sí? Prácticamente verbatim, ¿sí? Verbatim, literalmente lo que escribe Pablo, y con el espíritu de sus labios matará al impío, ¿sí? Pero en Isaías, tomándolo en una línea más generalizada, no a una persona en particular. Y tal vez Pablo es el que lo pone como una persona en particular, lo cual es interesante. Y otro concepto simplemente para añadirlo ahí acerca de, porque recuerden, Pablo, al fin y al cabo, él era un fariseo, ¿sí? A pesar de que él fue el que recibió esa misión de ser apóstol a los gentiles, ¿sí? Él era criado en el judaísmo, incluso se considera un judío ortodoxo, por así decirlo, después de llegar a creer en Yeshua. Y él escribe en 2 Corintios 6:15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Sí, muchas personas, yo me imagino que leerán eso y dicen, ¿qué es Belial? ¿Sí? Y Belial es una palabra hebrea, un concepto hebreo que Pablo está utilizando y no tiene traducción a otra palabra. En el griego lo escribieron de esa manera, al español nos llegó de esa manera, más bien, no lo tradujeron, ¿sí? Pero significa, vuelve al concepto de inequidad, de alguien como sin ley, ¿sí? Pero al mismo tiempo, con el correr de los siglos, también el judaísmo concentró en el término de Belial una especie de personificación de la maldad. Entonces yo creo que ahí puede ser donde empecemos a ver la conexión con Satanás o con la bestia y ese tipo de ideas. Viene de ahí que Pablo ya estaba manejando, obviamente. Hermano Tzvi, tal vez perdón, hermano Miguel, rápidamente un comentario con respecto a las palabras del hermano Tzvi, específicamente a este pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, que yo creo que la declaración que encontramos ahí de Juan es bastante fuerte. Sin embargo, tal vez voy a leerla para tenerla como contexto. Dice, esto está en Primera de Juan 2, 22, voy a referir, desde el 18 él empieza a hablar del anticristo, pero en el 22, pongan atención a las palabras, dice de la siguiente manera: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? ¿Verdad? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, reflexionando yo acerca de estas palabras y viéndolo ahora desde una perspectiva, tratando de entenderlas desde una perspectiva hebraica, habiendo caminado ya en el estudio de la escritura desde una perspectiva también hebrea, habiendo conocido hermanos
que comparten la fe del judaísmo y gente que ama al Señor con todo su corazón, aunque no reconozcan a Yeshua como el Mesías, pero tienen un corazón sincero para con el Padre. ¿Cómo encajo yo a esas personas de acuerdo a estas palabras? Se me hacía como ¿cómo decirles? Un conflicto con respecto a estas palabras de Juan si las tomamos de una manera literal. Pero vea qué interesante, me encontré un comentario o un escrito de San Agustín, donde él se refiere en sus comentarios a San Juan, refiriéndose a los anticristos. Y lo voy a leer para que vean qué bonito el comentario que él hace. Si halláramos que la misma escritura nos dice que no solo se niega con la lengua, sino también con los hechos, con toda certeza topamos con muchos anticristos, los que de boca confiesan a Cristo, pero con sus costumbres desienten de él. ¿Dónde hallamos eso en la Escritura? Escucha al apóstol Pablo, hablando de este tipo de personas, dice, pues confiesan que conocen a Dios, pero le niegan con las obras. Hemos hallado a los anticristos mismos. Quien niega a Cristo con sus obras es un anticristo. No presto oído a lo que suena al oído, sino que pongo los ojos en cómo vive. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esta explicación o este comentario de San Agustín me ayuda a entender que tal vez el sentido o el espíritu de las palabras de Juan lo que hace referencia es a vivir como vivió él, como vivió el maestro, como vivió Yeshua. Y amar a Jehová, claro, guardando sus mandamientos, etc. Entonces, ¿cuántos hermanos judíos viven como vivió el maestro, como vivió Yeshua, guardando sus mandamientos, teniendo una vida piadosa, amando, respetando a Jehová, guardando sus palabras? Entonces me ayuda como a comprender y no a descartar, porque antes tal vez en el cristianismo uno viene de una manera como muy radical y uno dice, no, es que me enseñaron que los hermanos judíos como rechazaron a Yeshua como el Mesías, entonces vea lo que dice Juan, quedan fuera de la gracia, ¿verdad? Pero ahí donde surgía como ese conflicto, yo decía, pero ¿cómo es posible habiendo gente que ama realmente al Señor, de acuerdo al criterio de uno, ¿verdad? Hermanos judíos, pero tienen ese detalle. Tal vez estas palabras de San Agustín nos ayudan a ampliar un poquito y a poder comprender un poquito más el espíritu de esas palabras de Juan. Es eso sí, una apreciación muy, muy personal. Hermano Miguel, adelante, por favor. Sí, a mí me llama la atención dentro de lo que plantea Pablo y principalmente Pablo, Juan también, el espíritu, ese espíritu ya está en acción. Él dice en su presente, ¿no? No es algo que va a suceder al final de los tiempos. Ya está en acción el misterio de la iniquidad y es un misterio. O sea, cuando hablamos de misterio, estamos hablando de algo que puede ser tan sutil que a los ojos de la persona común pasa desapercibido. Usted necesita concentrarse, necesita poner atención, necesita escudriñar, necesita que el Padre le dé discernimiento, revelación, para poder descubrir de qué se trata esto, porque está oculto a los ojos comunes. Entonces, es esto que menciona Harold también tiene que ver con la sutileza del lenguaje, porque pues las palabras que se utilizan muchas veces dificultan la identificación de las cosas. Es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Estamos en una cultura de la cancelación, ¿sí? Estamos en un periodo donde muchos antivalores se están generando y uno diría, bueno, pero todavía no ha aparecido el anticristo. No, pero acuérdense que el espíritu del anticristo viene en acción desde la época aquella y ha estado en acción a lo largo de toda la historia.
Porque si nosotros nos ponemos a mirar lo que pasó con los papas y con el abuso que hicieron de la palabra, tergiversando la palabra, manipulándola y ajustándola a sus intereses personales, ¿qué es eso sino otra cosa que la perversión de las palabras, de la verdad? ¿Sí? La verdad entonces se distorsiona, se contamina, y una vez que está en esas condiciones, la gente es victimiza, se echa una víctima y ni siquiera se da cuenta. Entonces, ese espíritu del anticristo que está en acción desde ese tiempo no ha dejado de trabajar. Es más, se ha sofisticado, se ha especializado. Y en estos tiempos lo vamos a ver de una manera mucho más audaz, trabajando, mucho más efectiva. Y bueno, de eso quiero hablarles un poco más adelante. El caso es que sí quiero recalcar eso, ¿no? Estamos nosotros siendo testigos de algo que ya comenzó su manifestación desde aquella época. Y estamos a puertas de ver su destape total, ¿no? Yo creo que ya lo estamos comenzando a ver. Hermano Miguel, quisiera añadir algo a lo que usted viene diciendo. Vea qué interesante. Desde los años 1500, ojo aquí, aparece, dice que Lutero había llamado públicamente anticristo a un papa, al papa León X. Entonces, dice que su argumentación se centra en el pasaje de Daniel 8, 23 al 25. Según Lutero, este pasaje no se refiere a un solo individuo, sino a un sistema o reino. De este modo se aleja, dice, de la visión medieval tradicional. Entonces, él lo que sugiere es que el anticristo, de acuerdo a las escrituras que hemos venido leyendo, en algún momento se va a oponer y se va a exaltar a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o lo que es adorado. Lo que hace realmente es exaltarse a sí mismo sobre el evangelio, refiriéndose al papado. Entonces, ve aquí cómo todavía esa idea de los años 1500 se maneja incluso en nuestros días, Mano Miguel, de esto que usted venía mencionando, con respecto a estos entes religiosos, pues entiéndase la iglesia romana, que ha venido a tomar un lugar y todavía dentro del ámbito cristiano creo que muchas personas lo manejan de esta manera, por tal vez el poder que ha llegado a alcanzar y la influencia que ha tenido o que tiene a nivel mundial. Muchas personas lo consideran como una figura que va muy, muy cerquita de esta figura del anticristo. Hermano Miguel, nada más quería pues sumar esto a la observación que usted venía haciendo, de que, pues bien que mal, no podríamos señalar, pero sí estar atentos, estar alertas, como usted venía exhortándonos con sus palabras. Sí, de hecho, lo que dice Juan precisamente es, en su momento, ¿no? Dice, ya es el último tiempo, y han surgido muchos anticristos. Y eso es lo que nosotros vemos a lo largo de la historia. No que abiertamente nieguen al Cristo, llamémoslo así, por eso llamaríamos antimesías, ¿no? Anticristo, sino porque contaminan esa verdad, distorsionan esa verdad. Y al distorsionarla la gente no tiene la capacidad de hacer lo que es su responsabilidad de hacer delante de Jehová. Y es lo que hemos hecho, hemos heredado, como dice Jeremías, ¿no? Un versículo famoso que es favorito de Michael, hemos heredado mentiras, hemos heredado tradición y cosas sin provecho, que es el fruto de la acción del espíritu del anticristo todo el tiempo. Y yo creo que eso encaja muy bien, sí, justamente con esa concepción de, como mencionaba al principio, de dos conceptualizaciones distintas de lo que sería el anticristo. Sí, la de Lutero siguiendo esa institucionalización de lo que ellos consideran que son las enseñanzas correctas del Mesías, sí, y obviamente el papado oponiéndose
a lo que ellos consideran esas enseñanzas puras de Yeshua. Obviamente para el papado va a ser lo opuesto. Probablemente Lutero era el anticristo. Claro, Igual, por supuesto. nota al margen, Lutero, un antisemita, basura, yo no lo quiero. O sea, así que perdón a todos los protestantes. Paréntesis rápido, hermano Tzvi. El papado, al parecer tengo aquí una notita que también señaló a Lutero como otro anticristo. Ah, bueno, gracias. Bueno, yo estaba especulando, Sí. pero dije, sí, seguro, no hay duda. No, y desde el punto de vista judío, sí, alguien que gana tanto poder y se populariza tanto y piensa que los judíos son cerdos y quiere quemar sinagogas, sí, es una figura del anticristo para el judaísmo también. Pero bueno, eso nota al margen. Como te digo, me parece bien. Me parecería bien ahora tal vez entrar un poco en lo que mucha gente probablemente está esperando, que es de dónde sale en Apocalipsis, ¿sí? Porque de ahí es donde todos se imaginan el anticristo, la marca de la bestia, etc. El 666. Exacto, sí. Y quiero aclarar, bueno, tal vez no, vamos, sobre la marcha aclaro cosas, pero estoy en Apocalipsis 13, para los que quieran seguir, igual no voy a leer mucho, simplemente ciertos conceptos que salen de ahí viene el 666, está hablando de una bestia que subía de la tierra, ¿sí? Esta bestia que tenía poder, que iba a engañar a todos, etcétera, va a tomar poder y también va a tener esta potestad, ¿sí? Va a recibir adoración y también va a tener el control aparente sobre la economía, ¿sí? Que nadie va a poder comprar o vender si no tienen esa marca, y allí es donde él va a decir que el que tenga entendimiento da un número que es el 666. Y antes de llegar ahí, tal vez me gustaría conectar esto con profecías del Tanaj, ¿sí? Que si bien no necesariamente se van a adaptar exactamente a esto, ¿sí? Tenemos como cierta raíz de dónde puede llegar a desarrollarse dentro de la cultura judía, ¿sí? Tales ideas como las que tiene Juan, que si bien él tiene una visión, ¿sí? Que es algo individual, puede ser independiente a todo lo que haya habido hasta el momento, pero hay que reconocer, ¿sí? Que Juan viene de una cultura determinada y él va a tener toda esta instrucción y todo este marco de entendimiento, diría yo, ¿sí? Porque incluso teniendo una visión, uno interpreta esa visión en lo que es su marco de entendimiento con el que él está familiarizado. Entonces, perdón, y no solo Juan, Pablo también. Y no, exacto, sí, como mencionaba. O sea, el mismo concepto, todo eso arranca de un trasfondo puramente judío. Entonces es interesante ver cómo fue que ellos arrancaron eso. Entonces, algunas de las cosas que tal vez se pueden tomar, que yo creo que también hay mucho, no voy a entrar en detalle, tampoco yo soy experto, pero muchos de estos conceptos en la secta de los esenios también se manejaban en lo que era la lucha entre el bien y el mal, entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, ¿sí? Mesías y antimesías, estos conceptos son paralelos. Ahora, en las profecías de Daniel, ¿sí? Una de las profecías más famosas que se manejan y se manejaban en ese entonces, Daniel 7 primero, habla de los cuernos, los 10 reyes, ¿sí? Y de que hay un rey que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Sí, Lutero ahí dice el Papa, a pesar de que, bueno, Lutero él siguió con todos esos cambios de ley, ¿sí? O sea, él que reformó unas pocas cosas, luego siguió con todo el resto. Él solo no quería pagar el impuesto a la Iglesia Católica, eso era todo. Él era libertario, no quería pagar las indulgencias. Pero bueno, eso al margen. Luego tenemos Daniel 9, por otra semana confirmará el pacto con muchos,
A la mitad de la semana harás cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De quién está hablando? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Sí? ¿De quién está hablando? ¿Sí? El concepto, no tenemos anticristo, ¿sí? Pero de acá es de donde se empiezan a gestar ciertas ideas, ¿sí? A partir de con siglos de interpretaciones que tenemos de tiempos de mishnaicos. Daniel 11, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hará maravillas y prosperará. ¿Okay? ¿Quién se engrandecerá sobre todo Dios? ¿Sí? Esos conceptos que los emperadores, ¿sí? Antes del Papa, el Papa es el vicario, ¿sí? El agente de Dios o del Mesías en la tierra, pero emperadores romanos, en tiempos que se escribió las escrituras de Juan, ellos eran Dios encarnado en la tierra, ¿sí? Directamente, sin pelos en la lengua. Esto es un concepto que no nace en la cultura romana, sino que viene desde el antiguo Egipto, la antigua religiones mesopotámicas. ¿Sí? El emperador, el faraón, era Dios en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo piensas que le gusta al Todopoderoso que haya una persona que tiene tanto poderío militar y político que diga que Él es Dios? ¿Sí? Pues básicamente Él mueve un dedo y pueden morir todos, ¿sí? O cualquier grupo de personas que Él quiera, o destruir cualquier cosa. En Isaías también, bueno, tenemos el concepto de Satanás, del ángel caído. Tú que decías, en tu corazón subiré al cielo, junto con las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, etc. También hay un par de versículos en Ezequiel acerca de esto. Y bueno, de acá es que nace una visión preterista, ¿sí? Me gustaría aclarar esto, no necesariamente estoy diciendo que yo creo 100% que es así la interpretación. Sabemos hay millones de interpretaciones, hay un anticristo en cada generación, de acuerdo a la religión cristiana, ¿sí? Tal como en la religión judía dicen que hay un Mesías o candidato a Mesías en cada generación. Esto es de Apocalipsis 13. Un candidato muy fuerte para anticristo que es contemporáneo a Juan es el emperador Nerón, ¿sí? Que tal vez muchos de ustedes lo hayan escuchado. Él fue emperador por alrededor de 14 años, si no me equivoco, en la década de los 50 y 60. ¿Sí? 50 y 60, o sea, 20, 30 años de la muerte y resurrección de Yeshua. Entre la muerte y resurrección de Yeshua hasta la destrucción del templo, ¿sí? Un periodo muy importante proféticamente hablando, porque sabemos, Yeshua había profetizado también que el templo iba a ser destruido, ¿sí? Entonces Juan está escribiendo también desde esta perspectiva y con este entendimiento. Nerón no era el emperador cuando el templo fue destruido, pero él sí fue el emperador durante la Gran Guerra, ¿sí? Que se relata también en Josefo, ¿sí? Es la guerra del 66, los judíos se habían rebelado contra los romanos. El emperador Nerón, ¿sí? Fue considerado por muchos como el anticristo. ¿Qué les digo? Que el nombre de Nerón en hebreo, emperador Nerón, para ser más específico, se puede añadir los números a 666. ¿Okay? Primero les voy a mostrar esto. ¿Okay? 666, como ven aquí, la Nun, Resh, Vav, Nun es Nerón, ¿sí? Y la palabra en hebrea para César es Quesar,
¿sí? Cada letra hebrea tiene un equivalente numérico, un valor numérico, y estas letras suman 666, lo cual es muy interesante. Ahora, hay una postura también acerca del número de la bestia, que en lugar de ser 666 es 616. ¿Escucharon eso alguna vez? Puede que muchos lo hayan escuchado. Correcto. Y esto tiene bastante validez desde el punto de vista que hay un papiro que fue encontrado, ¿okay? Que es uno de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, en particular del libro Apocalipsis, que tiene como número el 616. ¿Okay? Ireneo, uno de los padres de la iglesia del segundo siglo, estamos hablando, ¿okay? Él ya conocía que existía esta lectura del 616. ¿Okay? Como ven aquí, esta es parte del manuscrito que tenía estas letras griegas para indicar el número de 616. Ireneo no pensaba que era la lectura correcta, la de 616. ¿Okay? Ahora, lo interesante es que el nombre de Nerón, ¿sí? La palabra Nerón es griega, ¿sí? Nerón, sabemos que el Apocalipsis, al menos los manuscritos más antiguos, están escritos en griego, ¿sí? Por eso el emperador hubiese sido llamado Nerón, ¿sí? Pero Nerón no era griego, él era un emperador romano, ¿sí? Los romanos, ¿qué lengua hablaban? Hablaban en latín, ¿sí? Entonces, su nombre en latín era Nero, tal como en español, viene del latín, Nero. Su nombre original, o más bien apodo, porque el nombre de nacimiento era distinto, un nombre más largo, pero conocido como Nero. Ok, el nombre Nero, ¿okay? En latín. Ahora escribes en hebreo lo mismo, pero en lugar de ponerle la nun al final de Nerón, se la quitas, le quitas esos 50, Neró, César, en hebreo, Quesar, es 616. Por todo lado, por todo lado. Ok, entonces, esto es bastante interesante, digamos, apoyando la visión preterista del anticristo, sí, que hubiese sido algo contemporáneo a cuando Juan estaba escribiendo. Al mismo tiempo, esta es una moneda de Nerón, ¿sí? Nerón, que se creía un dios. Cualquiera que no tenga esta moneda no va a poder comprar o vender, ¿sí? Bueno, en tiempos modernos, si quieren crear la CBDC, la moneda digital, si cualquiera que no la tenga no va a poder comprar y vender. En esos tiempos, obviamente, no había tanta centralización, a pesar de que sí, los romanos tenían ese poder sobre la logística, la infraestructura, para poder decir eso, ¿sí? Cualquiera que no. Y al mismo tiempo, dentro del judaísmo, esta moneda sola, la moneda sola, intrínsecamente, era considerada idolatría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este hombre se creía Dios. ¿Sí? Entonces, si uno tiene una moneda, le está dando valor, si una moneda a un Dios y que va en oposición a mandamientos básicos, ¿sí? De no hacer ningún grabado de dioses, etc. ¿Sí? Por eso ahora también es interesante poner en el contexto de por qué le traen a Yeshua una moneda y le dicen, ¿sí? Debemos darle tributo al César. ¿Sí? Yeshua, ¿qué dice? Dale esa moneda. No le daba tanta importancia a él. Imagínate que después de la Gran Guerra judía y 80 años más tarde también en la otra guerra con la rebelión de Bar Kokhba, el pueblo judío estuvo creando sus propias monedas. ¿Sí? Eso era algo muy importante para la autonomía de un pueblo. ¿Sí? Hoy en día
las élites que manejan el mundo saben, el que controla el flujo del dinero, ¿sí? Controla a la sociedad. Entonces, eso es algo que ya se entendía hace 2000 años. Ahora, como les dije, esta es la visión preterista, no necesariamente estoy diciendo 100% sucedió en ese entonces y no puede volver a suceder. ¿Por qué? Porque estas profecías que les mostraba de Daniel, ¿sí? Puede ser que ya hayan sido también cumplidas, incluso antes de la llegada del Imperio Romano. Como por ejemplo, muchísimas de estas cosas son cumplidas con la venida de Antíoco, ¿sí? Antíoco era un anticristo. Él profanó el templo, ¿sí? Hizo un sacrificio de un cerdo sobre el altar, pusieron una estatua de Zeus en el templo. ¿Qué más querés para ser anticristo que esas cosas? ¿Sí? Si hay una personificación del anticristo, ¿sí? Entonces, y mientras tanto otras personas dicen Obama es el anticristo, que no tiene nada que ver con el pueblo judío, con Israel, con nada, ¿sí? Entonces, hay cosas que pueden ser cíclicas. Para mí, yo no tendría problema si cosas se vuelven a repetir, ¿sí? ¿Qué piensan sobre eso? Hay una cosa interesante y es lo que dice Yeshua al respecto, porque Yeshua está después de esta primera profanación que hace Antíoco. Y él está hablando de cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Ajá. O sea, él está mostrándonos que va a haber otra capa, otro ciclo de cumplimiento de esa profecía, ¿cierto? Ok, el templo va a ser destruido y evidentemente ahí es donde estamos ahorita. Se necesita que se reconstruya el templo para que aparezca el anticristo y profane el templo. No, es solamente una tienda, es un Mishkan que van a hacer. Toda esta especulación que hay al respecto, ¿cierto? Pero Yeshua se apunta claramente a que va a volver a suceder aquello. O sea, va a volver a aparecer un personaje tal que va a profanar y que va a actuar de una manera similar a como lo hizo aquel griego en aquel entonces. ¿Sí? Es algo que se va a repetir y yo sí creo que las profecías en general son cíclicas, ¿no? Porque la humanidad no ha cambiado, la humanidad sigue siendo la misma desde el comienzo, los pecados siguen siendo los mismos. Y a mí me llama la atención cuando me pongo a observar y la poca historia pues que yo he vivido y lo que estudio de la historia pasada y me doy cuenta de que exactamente todo se repite en otras proporciones, en otras escalas. Y es lo que nosotros estamos comenzando a ver ahorita otra vez. ¿Sí? Bueno, es que se me vienen tantas cosas a la cabeza al escucharlos y al leer estos pasajes que nos compartía el hermano ahí en Apocalipsis 13. Tal vez me quisiera referir a ese capítulo, específicamente al versículo 5, o iniciando desde el versículo 5, donde dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí, desde la perspectiva cristiana, entendíamos esto como, obviamente, como una persecución hacia la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, pero sígame aquí el hilo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, si nos retrocedemos en el tiempo a los años 1940, un poquito antes, ¿verdad? Cuando se dio lugar lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y aparece ese personaje, Hitler. Sabemos la atrocidad que cometió con lo que fue el Holocausto. Tal vez lo interesante, lo que me llama aquí la atención es que a pesar de que en el judaísmo no se maneja como el concepto de anticristo de la misma manera que se maneja en el cristianismo, porque nosotros lo entendemos
así como lo acabo de leer del libro de Apocalipsis, un personaje que se va a levantar, que va a perseguir a la iglesia y que los va a vencer y que va a traer caos, destrucción, muerte, persecución, etcétera. Algo muy parecido le ocurre, podríamos decir, al pueblo judío en los años 1940 con este personaje Hitler. Entonces, ¿qué pensaron los judíos en aquel entonces que están viviendo este momento tan aterrador con respecto a esta figura de Hitler? A pesar de que dentro de la comunidad judía no se crea en la figura del anticristo como tal, ¿verdad? Entonces, eso me pone como... ¿Cómo lo vieron? Exacto, cómo lo viven ellos, cómo lo analizan y incluso nosotros, desde la perspectiva cristiana, porque yo inmediatamente lo asocio, como decía Zvi, claramente un anticristo, uno que se levanta y se cree que puede tomar la vida de la gente, se cree que es Dios aquí en la tierra, que incluso numera a los judíos, los marca, les pone les tatúa sus brazos, ¿verdad? Con un número, los tiene controlados en guetos, en ciudades. Él es al final es el que dictamina quién sí, quién no, quién come, quién hace y quién no hace. Es como una figura de anticristo que leemos aquí en Apocalipsis. Y si lo asociamos con la figura de Amán allá en tiempos de Esther, en tiempos de Hadasa con Mardoqueo, algo parecido se quiso levantar en aquel entonces también. Muchos asimilan, ¿verdad?, la figura de Hitler con Amán, también un hombre que se levanta en contra del pueblo judío, que quiere venir a destruirlos, desaparecerlos de la faz de la tierra. Entonces, nuevamente, a pesar de que en el Antiguo Testamento no vemos una figura que se mencione la palabra tal vez anticristo, a excepción de este pasaje que compartía el hermano Tzvi en Daniel, donde se nos da esa figura de un personaje que va a cometer o cometió la abominación desoladora, etc. Sí vemos figuras que se asemejan mucho al entendimiento cristiano de quién es este personaje que cumple ese rol de anticristo. Entonces, yo opino que es como un ensayo, lo que vimos en época de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, un ensayo de lo que podría acontecer a futuro, ¿verdad? A la X100 con este personaje de anticristo que se vaya a levantar en un futuro, ya no solamente en contra del pueblo judío, sino en contra de todo el que se le oponga a él, ¿verdad? A esa autoridad que él quiera ejercer y puesto que él estará diciendo que él es Dios aquí en la tierra y que se van a hacer las cosas a su manera. Entonces, no sé ¿qué opinan ustedes, hermanos? ¿Cómo lo perciben? Yo creo dos cosas antes de pasarle la palabra a Miguel, ya, y vamos redondeando este programa. Desde el concepto hebraico o judío es muy simple. En la Torá dice que Amalek se levantará de generación en generación contra el pueblo judío, ¿sí? Sabemos que Amán era un descendiente de Amalek. Y de la misma manera, cada uno que se ha levantado contra el pueblo judío, esa es la manera que se ha visto, ¿sí? Muy simple. No es necesario introducir el concepto cristiano, desde el judaísmo viéndolo de anticristo, para explicar ese fenómeno. Por el otro lado, ahora sí el concepto de anticristo y devolviéndonos al libro de Apocalipsis. Si la gente estudia, se los dejo eso de tarea, las persecuciones contra la religión o la creencia naciente del mesianismo o del cristianismo que empezó en los tiempos de Nerón, se van a dar cuenta que no hay ningún anticristo que se puedan imaginar en el futuro que vaya a ser peor que lo que sucedió ahí. Porque ya, cuando se llega a lo peor de lo peor, ya no se puede ir a más que eso, ¿sí?
Entonces, me parece que sí, eso ya de alguna manera fue cumplido y se puede imaginar. Y lo mismo, es muy fácil decir, esto es algo que me parece que muchos cristianos caen en eso, de decir, si va a venir en el futuro esa persecución y la maldad. Bueno, hay cristianos que ya son perseguidos de esa misma manera en el mundo islámico, ¿sí? Por cientos de años. Entonces, decir, sí, mientras me siento acá en mi silla, en una nación cristiana o amigable para los cristianos, ¿sí? Decir, en algún momento va a venir eso cuando hay cristianos que por generaciones ya lo estuvieron sufriendo, ¿sí? Es no verlo en la perspectiva correcta, en mi entendimiento. Bueno, yo creo que ese es un aspecto de la persecución que haría un anticristo, eso que tú estás diciendo, es el extremo de la persecución física para la aniquilación de la vida misma, ¿no? De la persona. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que el adversario siempre ha sido sutil y en ocasiones, si bien ha atacado de una manera frontal la palabra de Jehová, en otras ocasiones lo que ha hecho es contaminarla, mezclarla con tradiciones y todo esto ya lo hemos visto para hacerla perder su credibilidad. El punto es, nosotros diríamos en este momento ya está la manifestación del anticristo. Quizás si hacemos una encuesta la mayoría de la gente va a decir no, porque todavía tienen aquel concepto del anticristo con el 666 y con un aspecto no sé cómo que va a aparecer. Sin embargo, estamos inmersos en una cultura donde, mire, la rebelión descarada contra la autoridad que se menciona anteriormente desde el tiempo de Pablo, es evidente ahorita, ¿sí? Y no me diga, por favor, que todo esto que nosotros vemos, la rebelión contra los padres, la rebelión contra los maestros en las escuelas. He visto unos videos donde los chicos se enfrentan a los maestros y les pegan. La rebelión que hemos visto aquí contra la policía. Antes a la policía se les respetaba porque eran personas que lo estaban cuidando a uno. No, ahora la gente sale y los agarra a piedra. Hay un respeto por todo, y respeto, perdón, por todo lo que representa autoridad. Eso es espíritu del anticristo. Que del vocabulario despreciativo para los que no están de acuerdo con la línea que sigue en este momento la corriente general. Entonces, si no estamos de acuerdo, somos conspiranoicos, somos sexistas, somos racistas, somos misóginos, somos terroristas. Esa es una manera de despreciar y de aniquilar también. Eso es el espíritu del anticristo. Miguel, para agregar a eso, y lo dejo terminar, todo el tema de la ideología de género, levantarse en contra del orden natural, de aceptar que yo fui creado hombre y que una mujer fue creada mujer, ¿no es eso ir en directa oposición a un creador? ¿Sí? ¿Qué más? Por supuesto. Es más, ustedes y yo en este momento estamos catalogados como un signo más. ¿En qué sentido? De que es la comunidad LGBTQ, no sé qué, plus. No se la aprendió, Miguel, no se la aprendió todavía. Sí, no me LGBT. Vete. El plus se supone que incluye hombres y mujeres, a usted y a mí, o sea que ni siquiera estamos incluidos ahí. Ok, el espíritu del anticristo, ¿qué más involucra? Un totalitarismo, que es lo que estamos viendo desarrollarse en los gobiernos disque democráticos. A mí me impresiona eso, mire, la gente que está en los gobiernos, en las posiciones de poder, está ahí porque nosotros los elegimos, pero los elegimos para que se apoderen de nosotros y nos opriman y nos obliguen a hacer una cantidad de cosas que no son nuestra voluntad. Ya no tenemos derecho de hablar, porque si hablamos entonces somos terroristas. Ese totalitarismo es parte del espíritu del anticristo, que busca enseñorearse absolutamente de todo, controlar las comunicaciones, controlarlo todo. Desprecio por la verdad revelada de Jehová.
es otra característica, ¿no? Lo que estamos viendo es un desarrollo de la arrogancia científica. Lo he llamado así porque todo esto del evolucionismo, la modificación, el atreverse a modificar la vida, ya salió una noticia que unos robots que habían nacido las primeras niñas fecundadas por un robot, por un sistema de robótica. ¿Sí? Y está todo el cuento allí. Cómo el hombre está suplantando a Dios, tomando el lugar de Dios. Eso es el espíritu del anticristo. O sea, está sucediendo delante de nuestros propios ojos. Y mire, ¿qué es la ingratitud? Pablo en Romanos 12:1 habla sobre eso, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Entonces, hoy no tenemos una sociedad que reconoce la grandeza de Dios y que acude a Él para agradecerle. No, le damos gracias a la ciencia. Y repetimos ese mantra del que hablamos alguna vez aquí, ¿no? Porque está científicamente comprobado. Y entonces lo que diga la ciencia, eso es lo que todos debemos hacer. Desprecio por la vida. Eso es espíritu del anticristo. El ladrón no viene sino para matar, hurtar, robar, destruir. Y eso es lo que estamos viendo. La gente sale y golpea al otro simplemente porque no le gustó su color, o a veces ni siquiera hay un asunto personal, sino simplemente una tendencia que hay. Y porque alguien en las redes dijo que hay que hacer esto, entonces todo el mundo sale y lo hace. Y digo, para redondear esto, porque hay muchísimo más características del espíritu del anticristo, el cinismo y el descaro. ¿Sí? Anteriormente a la gente le daba vergüenza que lo pillaran haciendo algo. No, ahorita ellos salen y dicen, sí, nosotros lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. ¿Mm? Ahí estaba Fauci diciendo, sí, yo no sabía que los barbijos no funcionaban bien, fue que me dijeron. Y entonces yo por eso respaldé el uso de ellos. Pero hay que seguirlo usando. ¿Entiende? Y en una cantidad de cosas, tanto en lo político, en lo económico, en todo, nosotros vemos un cinismo de la gente actuando de una manera descarada, ¿no? Como dice también la escritura, que salen y no se avergüenzan de proclamar sus perversiones. Todos estos desfiles de orgullo y todo lo demás, engrandeciendo lo que es vil a los ojos de Jehová. Eso es el espíritu del anticristo. Entonces, solamente para decirles, mire, si usted piensa que el anticristo está por venir, no, el espíritu ya está aquí. La manifestación del hombre de iniquidad es lo de menos. Ya está comenzando a aparecer. Me parece muy, muy buen aporte, Miguel. Y bueno, mencionó muchos puntos. Yo me voy a quedar con uno en particular y quiero resaltar que no lo mencionó por nombre, pero sí mencionó la temática, que es el transhumanismo. ¿Sí? Que hicimos algún programa acerca del transhumanismo y tal vez se podría hacer otro en relación solo con este espíritu del anticristo. Y tal vez yo con eso cierro y me gustaría que la gente se quede con esa idea, que para hacerlo círculo completo volvemos a Juan, ¿sí? Que lo tomaba como algo individual y particular. ¿Sí? El espíritu del anticristo puede estar dentro mío, ¿sí? O dentro de cualquier persona. Y con el transhumanismo, bueno, obviamente tratando de pervertir ese orden natural, no solo físico, sino también mental y espiritual, que en última instancia, ¿okay? Y el que llegó a escuchar el programa hasta ahora se queda con esa perla, me parece, porque esto es un punto central. Y es que nosotros mismos somos el templo. ¿Okay? Entonces, correcto. Esa profanación puede suceder en un nivel individual,
tanto como en ese templo en Jerusalén que fue destruido hace 2000 años. Y no voy a explayarme más sobre eso, pues ya llegamos al horario, pero los dejo pensando con eso. Bueno, tremenda reflexión esta con la que cierra el hermano Miguel, el hermano Tzvi, y el tema también de yo añadiría ahí que creo que está relacionado con todo esto, el tema de la tecnología, ¿verdad? Cómo la tecnología se convierte también en Dios para la humanidad hasta cierto punto. Entonces, bueno, mucho que reflexionar y mucho que estudiar. Hermanos, nuevamente les lanzo la invitación para que compartan sus opiniones, sus comentarios en la cajita, en la sección de comentarios, y también pues invitarles nuevamente a suscribirse a nuestro canal y pues también a compartir estos programas con otros. Muchas gracias, hermano Miguel. Muchas gracias, hermano Tzvi. Ha sido de gran placer y gran bendición y de mucha edificación en lo personal. Pues el haber compartido con ustedes en este programa, y ustedes, hermanos que nos escuchan, Jehová les bendiga y les guarde, y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom. Sí.